Buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la unidad uno de este semestre y como les comentaba el día de ayer, esta unidad tiene el objetivo primordial de darles pues la información macro acerca del proceso del envejecimiento que está ocurriendo en México de forma acelerada y que a su vez también está ocurriendo en otras partes del mundo y que incluso en Europa pues ya ocurrió, ¿no? Este fenómeno del envejecimiento. En Japón también ya hay una parte importante de la población que ya es considerada de edad avanzada y en otros países, en Latinoamérica primordialmente, también se está dando este fenómeno del envejecimiento de manera similar a la que está ocurriendo en México. Realmente nos vamos a enfocar en las causas primordiales que están generando este fenómeno del envejecimiento en México, como ya comentamos, de forma acelerada y primordialmente, pues, cuáles podrían ser las incidencias que tiene este fenómeno del envejecimiento en el tema de pensiones, tanto públicas, que son las que paga el gobierno federal, como las pensiones privadas, que son las que estaría pagando alguna empresa que implemente este beneficio del plan de pensiones para sus empleados. El tema del envejecimiento es un fenómeno demográfico que tiene muchas implicaciones, que tiene varios temas de investigación y que claramente en un semestre pues no nos daría tiempo de cubrir todo este fenómeno. Incluso hay un diplomado aquí en la FESACatlán que está estudiando el fenómeno del envejecimiento, pero en los temas psicológicos y sociológicos que tienen que ver, obviamente, para todas las personas que llegan o que van a llegar a esta edad avanzada. Entonces, imagínense si existe un diplomado aquí en la FESACatlán específicamente para dos temas puntuales del envejecimiento, pues no nos daría tiempo prácticamente en una unidad para revisar todos los temas relacionados a este fenómeno. Entonces nos vamos a enfocar primordialmente en causas generales que generan este fenómeno del envejecimiento y por supuesto nos vamos a enfocar también en las implicaciones que puede tener tanto para el tema de las pensiones públicas como para las pensiones privadas. Va a haber dos temas adicionales que ya no tienen mucho que ver o tanto que ver con el tema del envejecimiento, que son el proceso de ahorro y gasto en la jubilación y por otro lado, otro tema que tiene que ver un poco con finanzas personales o con la planeación a la jubilación y que es, pues, una vez que yo esté planeando mi jubilación, digamos, a nivel personal, pues, ¿cómo le puedo hacer para complementar mis ingresos a la jubilación, partiendo probablemente de analizar mi situación personal financiera a la fecha y analizar de qué manera podría generar algún ahorro de largo plazo que me ayude a complementar mi beneficio a la jubilación? Entonces, en esta unidad estaremos conversando acerca de estos tres grandes temas, ¿no? Tema del envejecimiento, el tema del proceso de ahorro y gasto a la jubilación y el tema de finanzas personales para ver, pues ya a título personal, cómo le podemos hacer para generar algún tipo de ahorro de largo plazo. Vamos a iniciar entonces con el material y antes de entrar en materia, comentemos este artículo del Reforma que ya tiene un tiempo que se publicó y que en este artículo del Reforma pues menciona el título del artículo que llega a 30 la edad promedio en México y estamos observando
llega a 30 la edad promedio en México. Esto se refería a el año 2024, es decir, prácticamente hace 2 años. Entonces, hace 2 años ya alcanzó nuestra población en México una edad promedio de 30 años de edad. Y antes de revisar el artículo, observemos en la gráfica que tenemos en este mismo artículo, pues la edad promedio, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido incrementando históricamente en México. Y observemos, por ejemplo, en el primer año que tiene la gráfica, que es 1950. En 1950 la edad promedio de la población mexicana era de 18 años. Esto quiere decir que pues, era una población claramente muy joven, ¿no? Era una población que no llegaba a edades avanzadas. Estamos hablando de los 50, en donde todavía no teníamos pues todos los avances médicos y tecnológicos que pudieran permitir a la gente vivir muchos años, ¿no? Entonces tenían una esperanza de vida muy corta y por lo tanto, pues la edad promedio de la población era muy joven. En 1950, 18 años; en 1960 disminuye a 17 años; 1970 también disminuye a 16 años y de ahí en adelante empieza a incrementarse. En 1980 se incrementa a 17 años de la edad promedio, 1990 a 19 años y en el 2000 ya alcanza 22 años de edad en promedio nuestra población mexicana. Entonces, si observan prácticamente hasta antes del 2000, la edad promedio, pues andaba por ahí de los 19.5 años de edad y por lo tanto, que es lo primero que podemos inferir de los años 90 hasta antes del 2000, que nos puede decir esta edad promedio de prácticamente 19.5 años que tenía nuestra población mexicana. ¿Eso qué implicaría? ¿Qué característica tenía en esos años 90, con esta edad promedio de prácticamente 19 años, nuestra población mexicana? ¿Cómo la podíamos considerar con esta edad promedio de 19 años? ¿Alguna idea de cómo podríamos considerar a nuestra población mexicana con esta edad promedio en los 90 de 19 años? ¿Qué característica general podríamos decir que tenía nuestra población en los 90, considerando esa edad promedio de 19 años? Pues eran muy jóvenes, ¿no? Bueno, incluso pues el promedio era más pequeño que, por ejemplo, nosotros hoy en día. Exactamente, Diego. Esa es la respuesta que podemos inferir considerando esta edad promedio de prácticamente 19 años en los 90. Y fíjense, en los 90, pues la verdad es que no estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Parecerían muchos años, pero pues, estamos hablando prácticamente de poco menos de 30 años de los 90 para acá. Entonces, en los 90 teníamos una población con una edad promedio de 19 años, que claramente pues era una población muy joven, ¿no? Ya no digamos joven, era muy joven. Entonces, esto va incrementándose la edad promedio, como vemos en la gráfica, conforme van transcurriendo los años, ¿no? Y en el 2010 ya pasamos a una edad promedio de 25 años. Es decir, en 20 años, del 90 al 2010, se incrementa la edad promedio en 6 años, de 19 años a 25 años. En el 2020 ya alcanzamos una edad promedio de 28 años y en el 2024 se estimaba que alcanzáramos la edad de 30 años en promedio. Y vemos
que de 2024 en adelante, para el 2030 la estimación, la proyección de edad promedio para nuestra población mexicana es de 32 años, para 2040 de 36 años y para el 2050 de 40 años en promedio. Entonces, observen el cambio que está teniendo a partir del año 2000 y hasta el 2050 la edad promedio. Del 2000 teníamos una edad promedio de 22 años, estaríamos pasando a una edad promedio en el 2050, es decir, en 50 años, a una edad promedio de 40, prácticamente el doble de la edad promedio. Entonces, básicamente en esta gráfica que tenemos del cambio de edades promedio de nuestra población mexicana, básicamente aquí podemos inferir que el fenómeno del envejecimiento en México pues se está dando actualmente, ya lo estamos viviendo, ya se está dando, porque ya pasamos, como pueden observar, de edades promedio del 2000 al 2020 de 22 a 28 años, al 2024 la estimada de 30 años, pero estaríamos pasando a una edad promedio poblacional en el 2050 de 40 años. Entonces, este cambio tan fuerte en la edad promedio que estaríamos observando, prácticamente del 2000 al 2050, en 50 años, estaríamos duplicando nuestra edad promedio. Y básicamente de aquí podemos inferir que este fenómeno del envejecimiento ya está ocurriendo y va a seguir generándose de forma acelerada en los siguientes pues prácticamente 25 años, ¿no? De aquí al 2050. Entonces, esta gráfica es bastante ilustrativa de cómo ha ocurrido este envejecimiento de la población hasta la fecha actual y cuál es la expectativa que tenemos para los próximos 25 años, es decir, al 2050. Y que esto pues está ocurriendo ya desde los años recientes, los últimos 5 o 10 años, y va a seguir ocurriendo en los próximos 25 años. Esto si lo comparamos con los países europeos, a los países europeos pues les costó prácticamente 100 años tener un envejecimiento de su población y a nosotros pues nos está costando pues prácticamente menos de 50 años llegar a esta posición de un país, vamos a pasar de ser un país joven a un país viejo. Esto es debido a que esta edad promedio de proyectada del 2050 de 40 años, lo que va a implicar es que vamos a tener una proporción mayor de personas en edad avanzada que la proporción de personas con edades de menores de edad, ¿no? De niños prácticamente. Entonces, esto es lo que implicaría este fenómeno del envejecimiento que aquí ya con esta gráfica lo podemos ir infiriendo. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. Todo bien, profe. Entonces, ahora sí vamos viendo algunos datos que incluye este artículo y menciona, como ya observábamos, que en 2024 la edad promedio de los mexicanos va a llegar a 30 años, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, de CONAPO. Menciona que pues obviamente va a haber diferenciación de estas edades promedio dependiendo de ciertos estados o ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México el promedio se va a ubicar en 36 años de edad, mientras que en Chiapas va a ser de 24 años. Claramente esto está implicando que la población en la Ciudad de México pues es más vieja comparativamente que la población que tenemos en Chiapas, pero también tiene que ver
con pues todo el tema de mortalidad que se vive en cada una de las regiones, ¿no? Claramente en la Ciudad de México, pues también tenemos una mortalidad más baja que la que se vive en Chiapas por todo el tema de pues diferentes deficiencias que pueden tener en Chiapas, tanto en educación, salud, alimentación, etcétera, ¿no? Entonces todo eso incide para esta afectación en cuanto a el envejecimiento de ya la población diferenciada por estados que vamos a observar. Entonces, a nivel país, en 2024 teníamos una edad promedio de 30 años, pero claramente va a haber distinción o diferenciación por regiones. Menciona también en este mismo artículo que a nivel nacional la esperanza de vida al nacer para las mujeres será de 78,85 años, aquí habla de 2024, y para los hombres de 75,5 años. Entonces aquí también tenemos una diferenciación que ya hemos conversado y que ya habíamos identificado también en Matemáticas Actuariales uno, que es las mujeres tienen una expectativa de vida, una esperanza de vida mayor que los hombres, ¿no? Y aquí estaríamos observando que en 2024 la esperanza de vida al nacer para las mexicanas, pues prácticamente son 79 años redondeado y para los hombres es de 75 años. Entonces, la buena noticia para las mujeres es, las mujeres van a vivir en promedio más que los hombres. Y la mala noticia, pues obviamente también para los hombres, es que vamos a vivir menos, ¿no? Eh, Esto no necesariamente tiene que ser malo o bueno como lo acabo de mencionar, sino que va a tener mucho que ver, pues, cómo lleguemos a esas edades avanzadas, ¿no? Entonces, en general debemos de tener los cuidados necesarios, una buena alimentación, hacer ejercicio, ya saben, tomar los 2 litros de agua al día, etcétera, para que, considerando esta expectativa de vida, de mujeres alrededor de 79 años en promedio y para los hombres de 75 años, que si tenemos esa fortuna, tanto hombres y mujeres, de alcanzar esas edades avanzadas, pues lleguemos en la mejor posición física y de salud posible, ¿no? Obviamente también la salud mental habrá que cuidar para llegar a esas edades en la mejor posición. Menciona también que México contará el año próximo, aquí se refiere también a 2024, con 132 millones de habitantes, casi 33 millones más que a principios de siglo. Entonces también el crecimiento de nuestra población, que ya en 2024 alcanzaba los 132 millones de mexicanos, también refleja no tanto el envejecimiento, sino todas las mejoras que hemos tenido en avances médicos, avances tecnológicos, avances de educación también, que nos permiten tener una expectativa de vida más alta y por lo tanto, pues también incrementar nuestra población, ¿no? Claramente, si nos vamos a 1950, 1960, 1970, nuestra población era mucho más baja porque tenían una expectativa de vida mucho menor, ya que fallecían en edades más jóvenes porque no contaban con pues, todas las vacunas, medicamentos, etcétera, que les permitieran tener un tiempo de vida mayor. Menciona también este artículo que el Estado de México se va a consolidar o se consolidó en 2024 como la entidad más poblada del país con 17,6 millones de habitantes, prácticamente el doble que la Ciudad de México, que en 2024 sumaría 9,2 millones de habitantes. Entonces, fíjense cómo también la distribución demográfica de la población, pues claramente es diferente por estados, ¿no? En el Estado de México es donde hay mucho más habitantes, casi 18 millones en el 2024,
Y en la Ciudad de México, aunque no somos tantos, somos 9 millones en la Ciudad de México, o en 2024 éramos 9 millones. La realidad es que aunque somos menos en la Ciudad de México, pues observamos mucho tráfico, mucho tránsito, mucha gente en las calles, y esto es por toda la población flotante que viene a laborar a la Ciudad de México. Entonces, toda esta población flotante que se traslada tanto del Estado de México como de Puebla, de Cuernavaca, de Querétaro, de Toluca, que vienen a trabajar a la Ciudad de México, pues hacen que nuestra población que transita normalmente en la Ciudad de México, pues no sean los 9 millones que vivimos aquí, sino que prácticamente se duplica con esta población flotante. Son alrededor de 20 millones de personas las que están transitando por toda la Ciudad de México diariamente. Menciona este mismo artículo por aquí otro dato, que es la tasa global de fecundidad en el país se va a ubicar o se ubicará o se ubicaba más bien en 2024 en 1,89 hijos por mujer en edad reproductiva. Menciona que de esta forma continuará el descenso por debajo de la llamada tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, que se considera la tasa mínima para mantener el mismo volumen de población. Este dato es importante en términos demográficos, la tasa global de fecundidad, que ya se ubicaba en 2024 en prácticamente 1,9 hijos por mujer, ya que como menciona aquí mismo, está por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. ¿Qué significa esto de que ya estemos por debajo de esta tasa de reemplazo? Bueno, pues lo que significa es que ya hoy en día las familias que se forman en México, pues ya tienen muy pocos hijos, como vemos aquí, menos de dos hijos por familia, o incluso, pues vemos familias que no tienen hijos, ¿no? Que su plan de vida, pues sí es probablemente formar una familia, pero sin tener hijos, ¿no? Vemos ya muchas familias que realmente no están planeando tener hijos y eso a lo que va a llevar es que nuestra población mexicana en algún punto en el futuro, en lugar de seguir incrementándose, ahorita tenemos alrededor de 133, 134 millones de mexicanos, todavía se sigue incrementando respecto a los 132 millones que teníamos o que se estimaba tener en 2024, todavía se está incrementando nuestra población, pero con esta tasa de 1,9 hijos por mujer en edad reproductiva, que está por debajo del 2,1 hijos por mujer, que se considera la mínima para mantener el mismo nivel poblacional, es decir, para reemplazar a la población que desafortunadamente pues van falleciendo, pues lo que va a ocurrir en el futuro es que nuestra población, en lugar de seguir incrementándose, va a empezar a disminuir. Y claramente esto traería como consecuencia, pues, otro tipo de problemas demográficos, ¿no? Entonces, esta tasa de 1,9 hijos por mujer es importante porque de mantenerse esta tasa en el futuro, en el largo plazo, pues nuestra población en algún momento va a empezar a disminuir. Entonces, por acá habla de un crecimiento neto de la población de 1,1 millones de habitantes anualmente, esto para 2024. Ya en los últimos párrafos, perdón, habla de
algún tema de emigración, que hoy día ya se está dando un poco menos que en años anteriores, particularmente la gente que emigraba a Estados Unidos buscando pues mejores oportunidades laborales. El último año ha disminuido debido a esta política norteamericana de pues prácticamente estar cazando migrantes, ¿no? Que es una política pues muy agresiva y por lo tanto ha generado que estas tasas de migración que antes teníamos muy altas, particularmente para Estados Unidos, pues estén disminuyendo. En el penúltimo párrafo de este artículo, precisamente menciona que de acuerdo a las proyecciones de población de 2020 a 2070, el CONAPO indicó que si las tendencias permanecen como hasta ahora, particularmente en este tema de la tasa global de fecundidad, en el año 2053 vamos a llegar al tope de crecimiento de la población con 147 millones de personas, 147 millones de mexicanos en 2053, pero a partir de 2054 va a comenzar a disminuir nuestra población, ya no va a crecer más y empezaríamos a hacernos una población pues más pequeña en lugar de ir en crecimiento. Y finalmente hace un apunte respecto a esta misma proyección en 2070 de que la proporción de niñas y niños que se estaría proyectando en 2070 sería del 10,5% de la población total, mientras que las personas de edad avanzada, 65 años y más, va a llegar en 2070 a 34% de la población. Entonces estaríamos hablando de que ya en 2070, pues tendríamos una población mexicana eh, en gran medida ya envejecida. Es decir, este fenómeno del envejecimiento de la población prácticamente llegaría al punto, si no el más alto, uno de los más altos que se estarían proyectando en 2070, porque ya llegaríamos a un tercio de nuestra población, el 34% tendría 65 años o más, mientras que una proporción muy pequeñita, 10% de la población, pues sería la población de niños y niñas. Entonces, en este artículo, ya lo que estaríamos puntualizando claramente es que este fenómeno del envejecimiento no solamente ya ha venido ocurriendo, sino que va a seguir dándose en el futuro de forma acelerada y que uno de los puntos más altos lo estaríamos alcanzando en el 2070, es decir, prácticamente en 44 años estaríamos alcanzando este punto más alto de envejecimiento de nuestra población, con un tercio de la población mexicana de 65 años o más. Entonces, todo esto nos va a llevar a tener que resolver distintos o diferentes retos a los que tenemos ahora, cuando nuestra población pues ya sea una población mayormente de personas de edad avanzada, que tendrán pues diferentes requerimientos a los que tenemos hoy en día, que por ejemplo pues hoy en día tenemos el reto a nivel México, a nivel gubernamental, de generar suficientes empleos para pues toda la población que se agrega a la población laboral anualmente, que es alrededor de 1,1, 1,2 millones de mexicanos que se agregan al mercado laboral
cada año. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos ese reto, ¿no? Generar suficientes empleos para todos estos jóvenes que se están integrando al mercado laboral anualmente. En el 2070, pues a lo mejor vamos a tener una posición distinta, ¿no? Porque en el 2070 ya no vamos a tener tantos jóvenes, sino que vamos a tener un tercio de la población, 34% de nuestra población con 65 años o más. Entonces, en el 2070, los requerimientos gubernamentales, las necesidades a cubrir, ya van a ser diferentes, ¿no? Entonces, tendremos que ir analizando cuáles pueden ser esas necesidades y no solamente pensar en 40, 50 años, cómo lo vamos a resolver, sino ir planeando desde ahorita qué problemáticas se pueden ir presentando para resolverlas o preverlas anticipadamente y que en el 2070, que tengamos ya un tercio de la población de edad avanzada, pues ya se tengan medianamente cubiertas o cubiertas todas esas posibles necesidades. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. No, profe. Gracias. Vamos a continuar entonces con el siguiente slide, que es, pues, cómo se ve la perspectiva de la longevidad en México, ¿no? Cómo se percibe ya desde hoy esta situación de la gente, no de la que va a alcanzar las edades avanzadas, como veíamos ahorita, dentro de 40 o 50 años, sino hoy en día ya cómo se está percibiendo para la gente que ya está en esta etapa de edad avanzada, cómo se está percibiendo su situación, ¿no? Aunque hoy en día todavía no tenemos una población tan grande en edad avanzada, pues ya estamos rondando el 10, 11% de nuestra población que ya tiene 65 años o más. Entonces, ¿cómo estamos hoy en día en términos de esta longevidad ya de los mexicanos que ya tienen edad avanzada? Entonces, observamos que 71% de los mexicanos nunca pensó llegar tan bien a la edad que tiene, particularmente ya los mexicanos de edad madura o avanzada. Entonces, no pensaban que iban a llegar tan bien. A lo mejor pensaban negativamente, decían, no, pues yo ni siquiera voy a llegar a la edad avanzada. Pues, oh sorpresa, ¿no? 71% de los mexicanos no solamente están llegando a la edad avanzada, sino que están llegando afortunadamente en buenas condiciones de salud. 8 de cada 10 mexicanos planean su vejez para no depender de nadie. Entonces, esta es una buena noticia en términos generales, que ya 8 de cada 10 mexicanos estén planeando llegar a la vejez sin necesidad de tener que depender, particularmente económicamente, de nadie, ¿no? Entonces nos da la idea de que pareciera que sí los mexicanos se preocupan por su vejez. Vamos a ver más adelante si esto realmente es cierto, ¿no? La enfermedad y consecuentemente la dependencia del cuidado de un tercero es su mayor miedo. Es decir, que pues no tienen tanto miedo los mexicanos a llegar a la edad avanzada, sino de que tengan que eh, depender del cuidado de alguien más, es decir, que no lleguen en condiciones favorables, particularmente de salud, en la vejez y de que dependan de alguien más. Aquí desafortunadamente, pues hoy en día en México, pues sí vemos muchos casos así, ¿no? Casos de personas en edad avanzada, pues que dependen de sus hijos o que dependen de sus nietos o que dependen de alguien más, pues ya que no pueden ellos mismos, pues valerse por sí mismos para actividades básicas, ¿no? Entonces, nuevamente aquí hacer énfasis en que ya vimos que la esperanza de vida tanto de los mexicanos como de las mexicanas, pues es alta, ¿no?
poco más de 80 años para las mujeres y 75 años para para los hombres, y observamos que vamos a vivir o tenemos la expectativa de vivir mucho tiempo, pero tenemos que preocuparnos de tener los cuidados mínimos de salud para que lleguemos bien y no nos pase esto, ¿no? De que tengamos que depender de un tercero para nuestras necesidades básicas. En México, 33% de la población con más de 60 años es económicamente activa. Entonces, aquí lo que nos dice este dato, pues es bastante preocupante, porque nos está diciendo que en México un tercio de nuestros viejitos, un tercio de las personas de edad avanzada, de 60 años o más, es económicamente activa. ¿Y por qué es económicamente activa? Pues realmente no es porque esa sea su decisión o esa haya sido su planeación, ¿no? Si todavía hoy en día un tercio de la población con más de 60 años está trabajando, pues es porque no tiene una pensión ni pública ni privada que le permita vivir adecuadamente, ¿no? Cubrir sus necesidades económicas adecuadamente. Y por lo tanto, pues tiene que continuar trabajando para cubrir sus necesidades. Entonces, imagínense, hoy día todavía un tercio de la población mexicana de 60 años o más tiene que trabajar para vivir. Entonces, esto pues no puede ni debe de seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro gran reto, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresas, como a nivel personal, de que no lleguemos a la edad avanzada con la necesidad de tener que continuar trabajando para poder cubrir nuestras necesidades. Desafortunadamente, hoy en día, un tercio de la población de más de 60 años todavía tiene que trabajar para vivir. Para 2050, 41% de la población en México va a superar los 50 años de edad. Entonces, por allá veíamos que en 2070, en el slide anterior, un tercio de la población iba a ser mayor o se proyecta que sea mayor de 65 años. Pero aquí vemos que para 2050 poquito más del 40% de la población en México ya va a tener 50 años o más. Entonces, aquí en esta proyección para el 2050 también ya estamos observando que nuestra población pues ya estaría tendiendo a ser una población envejecida, y no estamos hablando ya de dentro de mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando prácticamente de que en 24 años, pues ya vamos a tener poco más del 40% de nuestra población con una edad mayor a los 50 años de edad. Entonces aquí también ya vamos observando que el envejecimiento de nuestra población no solamente ya ha estado ocurriendo, sino que se va todavía a ser mucho más grave, mucho más patente el efecto del envejecimiento de nuestra población. Se proyecta que la esperanza de vida en el 2050 va a ser de 83 años, la esperanza de vida de los mexicanos. Entonces, esto quiere decir que vamos a seguir con una expectativa de vida más alta. Seguramente esta esperanza de vida les aplica mucho más a ustedes, los jóvenes de hoy en día, que seguramente ustedes van a tener esta esperanza de vida de 83 años. ¿Por qué? Pues porque ya tienen acceso a mejoras tanto en términos médicos como tecnológicos, culturales, sociales,
psicológicos, etcétera, que les va a permitir tener una mejor calidad de vida y esto les va a permitir llegar a estas edades de la esperanza de vida al nacer. Entonces, nuevamente, la expectativa es que los mexicanos vamos a vivir mucho. Lo que tenemos que cuidar es cómo queremos llegar a estas edades avanzadas, ¿no? Lo óptimo va a ser sí que vivamos muchos años, pero también que lleguemos en las mejores condiciones físicas y mentales a estas edades avanzadas. Y finalmente aquí se menciona que 6 de cada 10 mexicanos de 65 años o más temen ser dependientes en la edad más madura de la vida. Entonces, el mayor miedo de los mexicanos que esperan llegar a estas edades avanzadas, como lo mencionaba anteriormente, pues es depender de alguien en esta edad avanzada, ¿no? Entonces, ojalá que todos lleguemos a las edades avanzadas y ojalá que no dependamos de ningún tercero para poder realizar nuestras actividades diarias y que tampoco dependamos económicamente de ningún tercero. Entonces, más o menos así está ya la situación actual del tema de las personas o que ya llegaron a la edad avanzada o que ya están cercanos a alcanzar estas edades. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. No. No, profe. Gracias. Entonces, este otro fragmento de otro artículo del Reforma lo acaban de publicar recientemente, hace un par de semanas, y fue por el tema del Día del Abuelo, creo, del Día de las Personas Mayores, y nos pone algunos datos adicionales de pues cómo están viviendo ya las personas, los mexicanos y mexicanas que tienen 60 años o más en México, ¿no? Aquí en primer punto menciona, por ejemplo, que con el paso de los años, varias puertas se cierran para este sector de la población, entre ellas las laborales. Y efectivamente, ¿no? Lo que observamos hoy día, pues es que ya para las personas de edad avanzada, y ya no digamos de los 60 años o más, incluso desde los 50 años, pues ya se presentan dificultades para poderse integrar o reintegrar al mercado laboral. Esto debido en primera instancia a todos los avances tecnológicos y hoy día también del uso de inteligencia artificial, que pues desafortunadamente la mayoría de los adultos mayores pues no lo está manejando, ¿no? Entonces, esto dificulta que se reintegren o integren al mercado laboral o en su defecto, pues algunas empresas tienen ciertas políticas de no contratar a personas de edad mayor, particularmente las que tuvieran tal vez algún plan de pensiones, porque pues estas personas de edad mayor en poco tiempo ya tendrían acceso al plan de pensiones y podría resultar oneroso pues darles el beneficio por jubilación a personas que hayan trabajado pues pocos años en la compañía, ¿no? Entonces son distintos factores que impiden a los adultos mayores tener acceso al mercado laboral. Entonces terminan estos adultos mayores ya sea en el mercado informal o en ocupaciones sin prestaciones, ¿no? Entonces veamos si hay algún otro dato por aquí interesante. Vean, dice que de acuerdo al INEGI, en 2022, los mexicanos y mexicanas de 60 años o más ya representaban el 14% de la población. Entonces, aquí ya observamos también que en 2022 ya 14% de nuestra población eran personas mayores de 60 años o más.
Nuevamente aquí menciona el dato que ya observábamos en el slide anterior, de que el 33% de estas personas adultas mayores son económicamente activas, que contaban con una ocupación o no la tenían, pero la estaban buscando. Entonces, nuevamente el énfasis en que la situación hoy en día para nuestros adultos mayores es bastante compleja en el tema económico. ¿Por qué? Pues porque un tercio de ellos, de los adultos de 60 años o más, se ven en la necesidad de continuar trabajando, pues porque no tienen una pensión o no hicieron un ahorro suficiente previo para poder solventar sus necesidades económicas en edad avanzada y por lo tanto, pues tienen que continuar laborando. ¿Cuál sería la expectativa para el futuro? Pues obviamente la expectativa es que esto no tenga que ocurrir, ¿no? Porque ya en edades avanzadas, pues desafortunadamente ya las condiciones de salud no son las mismas que cuando uno es joven. Se presentan enfermedades más frecuentemente y enfermedades más severas, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, no es lo ideal que las personas adultas mayores deban de continuar trabajando. Esto podría cambiar en el futuro debido al cambio que vamos a tener demográfico, pero bajo ninguna circunstancia podríamos pensar que es lo óptimo o lo ideal, ¿no? Ya veremos después de qué manera podría ir cambiando esto, pero no debería de ser, ¿no? Normalmente tenemos una carrera laboral pues muy larga, desde que para las personas que tienen la oportunidad de tener acceso a estudios universitarios, por ejemplo, pues desde que terminas la universidad hasta que te jubilas, es toda tu carrera laboral, que estaríamos hablando de promedio 25 años que terminas la universidad hasta los 60 años, que 60, 65 años que te jubilas, pues prácticamente son 40 años laborando, ¿no? Entonces, imagínense que llegas a los 65 años, que tuviste que trabajar 40 años y que todavía a los 65 años tienes que continuar trabajando para poder solventar tus necesidades. Entonces, eso implicaría que algo no está bien en todo este sistema de carreras laborales, ¿no? Porque si después de trabajar 40 años todavía tienes que continuar trabajando, al parecer habría que corregir algo en todo ese proceso de carrera laboral para que la gente de edad avanzada no tenga la necesidad de seguir trabajando en edades avanzadas. Menciona también aquí que entre mayor es su edad, pues más se reduce el porcentaje de población económicamente activa. De 70 a 79 años es de 24% y de 80 años y más es de apenas 9%. Esto, pues obviamente tiene también mucho que ver en primera instancia con las condiciones físicas en que llegan. Puede que ya no tengan las condiciones físicas óptimas para continuar laborando. Y la otra, pues lo que ya comentábamos, de que a mayor edad es mucho más difícil que te contraten nuevamente como empleado en alguna compañía. Menciona aquí mismo que quienes no estaban activos de la población no económicamente activa, 51% de las personas de edad avanzada de 60 años o más realizaba quehaceres domésticos y 31% estaba pensionada y o jubilada. Entonces, observen que solamente el 30% de la población no económicamente activa de este grupo de 60 años o más está pensionada o jubilada, es decir, solamente un tercio de las personas de 60 años o más tienen acceso a una pensión por jubilación, que es una proporción pues muy baja, ¿no? De los 5.8 millones de
personas de edad avanzada que conforman la población económicamente activa, 99% estaba ocupada, es decir, tenían un trabajo remunerado o ejercían alguna actividad económica independiente. Entonces aquí se refiere solamente al grupo, pues que es de personas de edad avanzada que tienen la necesidad de continuar trabajando, ¿no? Y estamos hablando de prácticamente 6 millones de mexicanos y mexicanas que tienen 60 años o más, que pues tienen la necesidad de continuar trabajando para poder cubrir sus necesidades. Entonces, el número pues, es bastante alto, ¿no? Prácticamente 6 millones de viejitos tienen que continuar trabajando para poder cubrir sus necesidades. 45% de estas personas mayores ocupadas con alguna ocupación o empleo percibe hasta un salario mínimo como ingreso y 9% pues no tienen un ingreso fijo, ¿no? Entonces aquí también observamos en esta estadística que pues prácticamente la mitad de estos 5,8 millones de viejitos que todavía trabajan, pues solamente ganan un salario mínimo. Entonces no solamente tienen la necesidad de trabajar, sino que les pagan muy poquito, ¿no? Entonces la situación para las personas adultas mayores está bastante complicada hoy en día. Y menciona finalmente que el 23% de las personas de 60 años y más son comerciantes. Un porcentaje igual son trabajadores agropecuarios y 21% son industriales, artesanos o ayudantes. Entonces aquí se refiere de los que están ocupados, de esos 5,8 millones, en qué sectores están trabajando. 23% en el comercio, otro 23% en actividades agropecuarias y finalmente un 21% en industriales, artesanos o ayudantes. Entonces, nuevamente aquí vemos que pues, la mayoría están entre comercio y actividades agropecuarias. Lo que nos da este artículo, pues ya es un panorama también general de lo que ya actualmente están viviendo pues nuestras personas adultas mayores, ¿no? Que es un panorama pues nada prometedor, nada halagüeño, ¿no? Prácticamente 6 millones de ellos tienen que continuar trabajando, que como les digo, pues no es lo ideal. Lo ideal es que después de toda tu carrera laboral, pues en edad avanzada, pues ya tuvieras la oportunidad de tener algún tipo de ingreso, ya sea por tu ahorro de todos los años de trabajo, ya sea por una pensión pública o privada a la que tuvieras acceso para poder cubrir tus necesidades y pues disfrutar de esta etapa de la jubilación ya en edad avanzada y que desafortunadamente hoy en día la mayoría de estas personas en edad avanzada, pues no la tienen, ¿no? La mayoría todavía tienen que continuar laborando o depender de algún tercero económicamente para poder solventar sus necesidades económicas. Entonces, el gran reto, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresa, como a nivel personal, pues es ver la manera de cambiar esta situación actual, ¿no? De que, pues a nosotros, cuando lleguemos a la edad avanzada, pues no nos pase esto, ¿no? Que tengamos que seguir trabajando para cubrir nuestras necesidades. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. Todo bien, profe. Gracias. Entonces, en este siguiente slide tenemos algunos otros datos que también nos están mostrando o nos van a mostrar
que este fenómeno del envejecimiento, que ya empezamos a comentar y a observar del primer slide, pues aquí lo vamos a ir también un poquito confirmando. Entonces, vemos en este slide que la población mexicana aceleró su envejecimiento en los últimos 10 años y crece a un ritmo 4 veces mayor a la población. ¿Qué significa esto? Pues lo que está significando es que nuestra población de personas en edad avanzada se está incrementando mucho más rápido que el crecimiento de nuestra propia población. Observamos aquí que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020, total de habitantes que teníamos en 2020 eran 126 millones, 12.2% más que en 2010. Y que nuestra tasa de crecimiento anual de 2010 a 2020 fue de 1.2% y puntualiza que fue la más baja en un siglo. Entonces, de 2010 a 2020, prácticamente nuestra población crecía a 1% anual. ¿Qué es lo que pasaba con nuestra población de 60 años o más? Entonces, la población de 60 años o más sumó 15 millones y creció en el periodo de 2010 a 2020 50%. En la década previa, de 2000 a 2010, su crecimiento fue de 44% y de 1990 al 2000 fue del 39%. Entonces aquí justamente observamos en este dato que el crecimiento por decenios de nuestra población de 60 años o más fue sustancialmente mayor a el crecimiento poblacional de 2010 a 2020, que solamente fue de un 1%. Entonces, justamente en este crecimiento de la población que observamos desde 1990 hasta el 2020, vemos que los crecimientos de esta proporción, de esta población de 60 años o más, fue 39%, 44% y 50% de 2010 a 2020. Es decir, un crecimiento brutal de nuestra población de 60 años o más. Justamente ahí observamos este efecto del envejecimiento que hemos observado los últimos 30 años en México y todavía con mayor fuerza de 2010 a 2020, con un crecimiento del 50% de nuestra población de 60 años o más. Por otro lado, observamos que la población en edad de trabajar de 15 a 64 años creció solo 17%, mientras que la población infantil de 0 a 14 años decreció 2.3% entre 2010 y 2020. Entonces, si contrastamos estos datos, pues lo que estaríamos observando es que mientras nuestra población mayor de 60 años está creciendo de forma acelerada, nuestra población infantil pues ya dejó de crecer. Desde 2010 a 2020, nuestra población infantil ya decreció y esto tiene mucho que ver con el número promedio de hijos que hoy día pues ya se tienen en las familias, que como vimos en un slide anterior, pues es de 1.9 hijos por madre o por mujer en edad fértil. Y entonces ya estamos observando con estos datos que el efecto demográfico que está ocurriendo es, por un lado, estamos teniendo menos población infantil, un crecimiento acelerado de la población de 60 años y crecimientos que aún vemos en la población en edad de trabajar del 17%, que eso es positivo y lo vamos a seguir viendo los próximos años, pero que ya observamos que esta población de más de 60 años
está creciendo mucho más que nuestra población infantil. Entonces, estos dos datos en conjunto es lo que ya nos está mostrando cómo se está generando este fenómeno del envejecimiento en México. Y por supuesto, la expectativa para los próximos años es que va a seguir ocurriendo esta situación. Se va a seguir incrementando nuestra población de 60 años o más, va a seguir disminuyendo nuestra población infantil y por lo tanto nuestra población mexicana va a continuar envejeciendo. Finalmente, por aquí menciona que la edad promedio de la población en 2020 fue de 29 años, 26 años en el 2010 y 22 en el 2000. Datos que ya observábamos en la gráfica de nuestro primer slide de la edad promedio en 2024 de 30 años. Y aquí pues nuevamente lo puntualiza, ¿no? Que la edad promedio ha ido incrementando en México de 22 años en el 2000 a 26 años en 2010 y a 29 años en 2020, mostrando que efectivamente, pues nuestra población gradualmente está envejeciendo y que no solamente está envejeciendo, ¿no? Sino que por los cambios en las edades promedio que estamos observando, pues está envejeciendo de forma acelerada, ¿no? Estamos envejeciendo bastante rápido como población. Y finalmente, el dato que menciona en este último punto de este slide es el promedio de hijos nacidos vivos que bajó de 2,6 en el 2000 a 2,3 en el 2010 y 2,1 hijos nacidos vivos en 2020. Esto lo que nos está indicando pues, es precisamente el cambio generacional que estamos teniendo en las familias mexicanas. Estamos pasando de los años, pues todavía ochentas, noventas, en donde las familias mexicanas eran familias grandes, familias de 8, 10 hijos. Hoy en día, pues ya observamos que todavía en 2020 menciona que era 2,1, pero en 2024 ya se proyectaba que fuesen 1,89 hijos nacidos vivos. Entonces, el tamaño de las familias se está haciendo más pequeño y eso se ve reflejado en el decrecimiento de la población infantil. El tamaño de las familias está cambiando. Ya hoy en día, como les comentaba, pues incluso las familias o parejas, pues deciden formar una familia, pero en muchos casos, pues ya deciden no tener hijos, ¿no? O en su defecto, tener un solo hijo. Entonces estamos pasando de tener familias muy grandes a familias muy pequeñas, muy reducidas, y esto también está redundando en el envejecimiento de nuestra población al tener o al generar tener una población infantil mucho más pequeña, mucho más reducida que la que observábamos hace 10, 20 o 30 años, y esta tendencia se proyecta que siga ocurriendo de la misma manera, que las familias sigan teniendo menos hijos, a menos de que haya pues alguna campaña gubernamental o que algún tema cultural cambie dentro de las siguientes generaciones, aunque yo lo veo bastante complicado que cambie su forma de pensar respecto al tamaño de las familias. Todo esto, pues, no solamente derivado por temas culturales, sino también por temas económicos, ¿no? Cada vez es más complicado, es más difícil, pues, mantener no solamente a una familia, sino mantenerse uno solo, cada vez es más caro, el costo de vida es más alto y por supuesto eso te lleva a que pienses dos veces si vas a tener un hijo o dos o tres, ¿no? Porque no solamente es el hecho de tener uno, dos o tres hijos, sino que
pues se va duplicando o triplicando el gasto de educación, de alimentación, de vestimenta, etcétera, todos los gastos, gastos de salud, que también son bastante altos, pues obviamente se van duplicando o triplicando dependiendo del tamaño de la familia. Entonces, no solamente es un tema cultural, sino también es un tema económico financiero. Entonces, en este slide, pues ya vamos nuevamente conjuntando varios datos que nos van dando claridad de cómo se ha dado este fenómeno del envejecimiento en México y que se está dando de forma acelerada y que va a continuar dándose en forma acelerada en los siguientes años, como ya vimos en las proyecciones al 2070, en donde vamos a tener prácticamente un tercio de nuestra población con 65 años o más. Entonces, esa es un poco el panorama ahorita general de la situación de este fenómeno del envejecimiento en México. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. No, creo que no, profe. Bueno, por mi parte. Gracias. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, vamos a dejarle hasta aquí por hoy y continuamos el día lunes. No sé si todos recibieron el material que les envié ayer por la noche. Hubo por ahí dos mails que me rechazó. Entonces, los que no hayan recibido el material el día de ayer, por favor, pónganme su nombre y email de nuevo en el chat de aquí de Zoom para los que apenas se estén integrando al grupo, enviarles el material y si hay alguien que no lo haya recibido, probablemente es de los mails que me rechazó, se los reenvío el material a los que no lo hayan recibido el día de ayer. Entonces, sería todo por hoy y ya nada más los que no hayan recibido el material,